yo añado lo que decía Juan Pablo II. Juan Pablo II decía que cada ser humano experimenta en su propia vida, en un modo u otro, el dolor y el sufrimiento. Y no puede no interrogarse sobre ello. El dolor es muchas veces imperscrutable para la razón. Es parte del misterio de la persona humana que se aclara solo en Jesucristo, que revela al hombre su identidad. Solo a partir de Cristo podemos encontrar el sentido de todo lo que es humano. He pensado de dedicar esta última reflexión a la fatiga y al dolor que siempre acompañan un camino evolutivo, como ya afirmaba San Pablo hablando de Jesús, de lo que padeció, aprendió la obediencia. Me da pena hablar de dolor en una linda fiesta como la Ascensión, pero también los apóstoles tenían nostalgia de la Ascensión. Si nosotros hemos aprendido la obediencia del dolor y de la fatiga vivida, no lo sé. Pero lo que la experiencia nos ha enseñado es que toda evolución histórica, todo cambio profundo de mentalidad, pequeño o grande que sea, lleva consigo un legado de sufrimiento. Por cierto, no falta de consuelo, pero donde el dolor nunca es ausente y siempre es una grande escuela de vida y nos ofrece la posibilidad de superarlo inmediato para ir al más allá. Es una experiencia que no se puede traducir en una conferencia y que por consiguiente faltará de objetividad y globalidad, pues que cada comunidad ha vivido estos pasos de cambio como ha podido y querido. Se tratará más bien de la memoria de un vivido que nos ha ayudado a crecer y que no tiene ninguna dimensión ni histórica ni cultural, y que será, por cierto, repetitivo de lo que hemos dicho antes, sobre todo ayer. Es el pobre camino de una comunidad entre muchas que en este momento histórico del Concilio Vaticano II ha perseguido el camino cisterciense buscando de interiorizar las indicaciones que nos llegaban de la Iglesia y de la Orden. ¿La fe es dolor? De ninguna manera. Creer es la más grande alegría, el único verdadero gozo de la vida. Pero la historia es el camino de la humanidad. Y aun si nuestra historia es una historia de fe, nacida de la fe, vivida en la fe, contiene siempre en sí una dinámica evolutiva que determina cambios, transformaciones, y por eso el dolor nunca es ausente. Me impactaba María cuando hablaba de Madre Giovanna arrodillada. Más que hablar de dolor, parece más sabio hablar de fatiga, la normal fatiga del vivir y del caminar en la vía que la voluntad de Dios nos ha permitido recorrer, sin desviarnos hacia soluciones fáciles y comodantes, buscando de dejarnos penetrar por el anuncio eclesial de nuestro tiempo. Padre Barzaghi, docente de teología,
afirma que una cosa es comprender, en italiano capire, y otra cosa es saber. Según este teólogo, comprender viene de capere, el verbo latino que significa tomar, agarrar y presupone un'attività sia fisica o intellettuale, una fuerza de movimiento captativo, mientras que el verbo saber viene exactamente del sapere latino, que significa encontrar el sabor, gustar, saborear, y de por sí es un verbo pasivo, porque reconoce el sabor de lo que recibe. Inteligencia que tiende a agarrar y poseer, y saber que es sobre todo un gustar. Son los dos aspectos de la fe que de hecho usa la inteligencia para comprender, el corazón para saborear. Ayer don Simone nos decía que la fe de Bernardo era contemplación. Dos movimientos que no se pueden separar, pues que el comprender con la inteligencia sin gustar con el corazón es solo una experiencia árida y vana. El Papa Benedicto la define razón abstracta, pero si por un proceso de interiorización el corazón saborea lo que la mente vislumbra, acontece la penetración de la fe en la totalidad de la persona humana. En esta dinámica entre comprender y saber, el dolor tiene, a mi parecer, un lugar importante, porque el dolor funde paredes de torpezas, crea heridas, que son sin dudas dolorosas, pero que abren paso al gustar lo que está más allá, y da al comprender la humilde profundidad de quien no agarra por sí mismo la verdad, casi fuera un poder subjetivo, sino que por la verdad es arrollado para ser de ella poseído. El Papa Benedicto nos conforta afirmando que un cristiano que se deja guiar y plasmar poco a poco por la fe de la Iglesia, no obstante su debilidad y sus limitaciones y sus dificultades, llega a ser una ventana abierta a la luz del Dios viviente y transmite esta luz al mundo. Siempre en esta dinámica entre comprender y gustar, encuentro un paso muy conmovedor en un estudio del padre Eric Bande, donde se dice que a Frate, estamos rezando por la Siria, es un siriano, un gran sabio siriano, afirma que en el gran sacramento de la fe el polvo se hace sal. Y es casi como decir que el concreto racional de nuestro polvo por la fe se hace sabor, se hace sal que da gusto a todas las cosas. El hombre se libra de la descomposición, ponían la sal una vez, y de las necesidades elementales, y no es más ligado a la tierra. El hombre llega a ser capaz, es siempre el pensamiento de la frase, ¿no? El hombre llega a ser capaz de mantenerse en pie, bello y noble, revestido de un hábito glorioso. Pertenece a los Banae Kiamá, que en la terminología siríaca más tardía significa monje.
y el monje es aquel que decide de permanecer de pie en la gracia transformante de la fe, dejándose transformar. Su polvo se hace sal. A Frate pertenece al siglo IV y como tantos padres habla de la sorprendente armonía que es posible observar entre las personas justas, para él justa es decir, embebida de fe, en plena integración entre gusto y comprensión racional, entre las personas justas y la naturaleza y los animales, y así describe la experiencia de Daniel en la fosa de los leones. A Frate dice: fue cerrada la boca voraz de los leones frente a la carne y a los huesos de un hombre justo. Los leones tendieron sus patas y tomaron a Daniel de forma que ni cayese en la tierra cuando lo echaron. Lo abrazaron con sus miembros y besaron sus pies. No sé cómo han hecho, pero... Y cuando Daniel se levantó para rezar, también los leones levantaron sus patas al cielo, imitando a Daniel. Bajó cerca de ellos aquel que acoge las oraciones y cerró la boca de los leones. Daniel dijo de hecho a Darío: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones que no me han hecho daño. La fosa estaba cubierta y sellada, pero dentro resplandecía una luz. Aquellos leones se pudieron ver la luz gracias a Daniel. Y cuando Daniel se durmió, los leones se acurrucaron para que Daniel pudiera dormir sobre ellos y no sobre la tierra. Un cuento muy naif y fantasioso. Pero el Papa en 2007 hablaba de Frate como el gran sabio siríaco y lo citaba diciendo: la naturaleza del hombre es humilde y es Dios que la exalta a su gloria. La humildad, observaba Frate, no es un valor negativo. Si la raíz del hombre es plantada en la tierra, sus frutos salen delante de Dios, del Señor de la grandeza. De la raíz de la humilde razón humana sale el corazón que canta su amor al Señor de la grandeza, y todos los leones se callan. Según Frate, el dolor no es ausente, justamente porque el monje se mantiene en la gracia de transformación de la fe, se mantiene de pie, y los leones de sus pasiones humanas callan, pero no sacan el dolor. El primer inevitable sufrimiento nos vino del mismo camino de la Iglesia a través del concilio y del camino de la orden en su adhesión a la Iglesia. Creer no significa comprender todo, sino tener fe. No significa explicar todo, sino dejarnos fascinar por la palabra de Dios, que pasa a través de la dinámica evolutiva con las cuales el Espíritu conduce la Iglesia y con la Iglesia también nuestra orden. No era, por cierto, un verdadero sufrimiento la propuesta de renovación que nos venía presentada
presentada. El sufrimiento estaba más bien en nuestra obtusidad, en nuestra dificultad al cambio, en la interpretación equívoca de una transformación. Por la gracia de Dios, la Lumen Gentium afirmaba que la paz no es ausencia de conflictos. Y tenemos que reconocer que en la humilde tentativa de una apertura, de conflictos hemos vivido muchos. Por cierto, como hemos dicho antes, no podemos hablar de grandes dolores, pero seguramente de cada transformación hemos pagado su precio. De hecho, la fe no es una conquista atada a una fuerza que pretende la verdad, sino más bien la apertura a permitir que el sabor de Dios a través de la historia nos introduzca en un conocimiento más grande de su palabra. Apertura a aquella fascinación que nos arrastra hacia la contemplación siempre más luminosa de su rostro. La trasformación litúrgica pedida por la Sacrosanctum Concilium se deslizaron serenamente en la praxis comunitaria de la plegaria coral, pidiendo por cierto mucho trabajo y mucha paciencia, pero sin encontrar muchas oposiciones. Al contrario, el gusto del nuevo y de lo bello facilitaba la apertura y el empeño. Y la fuerte creatividad que florecía por toda parte nos estimulaba a una apertura generosa y convencida. Naturalmente para alguna el abandono a un relativo del gregoriano era una dura renuncia, tal vez expresata con obstinación y crítica negativa. Sin embargo, era una oposición que nos ayudaba a guardar fielmente algo de la antigua y gloriosa tradición latina y permitía al gusto gregoriano de inspirar muchas nuevas melodías de la lengua vernácula, evitando una dispersión en la moda de la canción popular de la época. El pequeñísimo sufrimiento que se introducía en la experiencia de una evolución litúrgica bella y profunda no tocaba la grande plegaria comunitaria y era en sí mismo un hecho marginal, banal y ridículo, que sin embargo llevaba su peso de dolor. Se trataba de poder disponer de una cierta libertad en asumir nuevas posturas para la oración personal. La tradición admitía solo 3 posturas: de pie, de rodilla o sentados en los sitiales, y todo de una forma bastante rígida, controlada, ligada al antiguo ceremonial. Arrodillarse y sentarse sobre los talones era considerato un verdadero escándalo, que amenazaba corromper profundamente la dignidad de la oración y la sacralidad del lugar. Invectivas vulgares y pesadas ironías estaban a la orden del día. Más trágico aún el uso de taburetes o pequeños cojinetes. Por cierto, era un escándalo comprensible, dado el estilo de vida que había dominado hasta entonces
por el fuerte empeño disciplinar y penitencial. Más que un dolor, era una experiencia de humillación por la sensación, a veces muy pesada, de desacralización de un lugar bendecido y de la oración comunitaria con un libertinaje de postura ignorante. Una pequeña humillación a llevar con paciencia en la búsqueda de favorecer para cada monja una experiencia más sencilla, espontánea y personal del encuentro íntimo con el Señor. El verdadero y profundo dolor que hemos vivido ha sido más bien la experiencia dialógica y comunional que nos indicaba la Chiesa, la Iglesia y la Orden, y que lentamente se imponía en toda comunidad religiosa. Ya lo hemos dicho ayer. La primera dificultad encontrada en este camino venía de aquel fuerte culto del privado y del público, del foro interno y foro externo, que existía como mentalidad y praxis. El primero era materia de sola confesión sacramental. El segundo, de acusación también pública. Ámbito rigurosamente dividido hasta intolerancias minuciosas que creaban escrúpulos y fatiga expresiva. La mínima aclaración, aún involuntaria, era inmediatamente considerata una evasión inadmisible en un ámbito impropio. Una cosa era decir no cerré la puerta y otra cosa era decir olvidé de cerrar la puerta. El olvido pertenecía a aquel foro interno, impronunciable públicamente, porque sonaba como justificación interior del propio pecado. San Benito había largamente condenado en su regla el olvido como el verdadero pecado, pero en aquel tiempo exponer públicamente la propia fragilidad era inconcebible. Por cierto, hay un margen del privado que tiene su gran valor y que se tiene que respetar, porque exhibir nuestros paños sucios delante de todos solo por el gusto de escupir en la cara de la gente nuestro mal no sirve a nada ni a nadie. Pero tampoco distinguir con el corte de un bisturí afilado los dos campos, interno y externo, en una radical separación anacrónica, podía servir a algo o a alguien. Sin hablar tampoco del absoluto silencio en el cual se debía acoger las famosas proclamaciones, fueran verdaderas o falsas, justa o injusta, y que sin embargo, tenemos que reconocerlo, eran una grande y fecunda escuela de humillación y sabiduría, pero que también revelaban la pesada mentalidad formal que dominaba en aquel tiempo. El camino hacia la santidad había sido desde siempre muy bien trazado, y el pasado nos había regalado grandes generaciones de santos y de santas. Pero los tiempos habían cambiado. La misma estructura antropológica del hombre se había modificado con el emerger de situaciones históricas distintas. No por nada, Juan 23
en su célebre anuncio del concilio, pedía a todos de abrir puertas y ventanas al viento nuevo del espíritu. El camino dialógico empezaba así, bajo una encarnizada defensa del pasado por un lado, y por otro lado el fácil altercado fruto de poca escucha y de muchas contradicciones, creando amargura en las personas que no podían o no sabían expresarse, y prepotencia en la que se expresaban demasiado, impulsivamente y apuntando negativamente el dedo sobre la fragilidad de los demás. El camino hacia una escucha mutua, el respeto de opiniones distintas, la valoración de la aportación de cualquier hermana no era de veras muy fácil. Aparentemente parecía un poco rara esta dificultad de escucha en personas que habían vivido un silencio riguroso y por cierto muy amado. Pero el silencio es verdadero solo si es apertura al otro, solo si penetra el corazón de compasión y de un profundo respeto y admiración por el hermano. Un silencio que enciende el corazón de alegría por la belleza de toda existencia y de toda conversión. Se hace más fiesta en los cielos por un pecador que se convierte. Como siempre, en la naturaleza humana el desahogo del propio malestar era cosa normal, solo que este malestar no expresado acababa siempre para descargarse sobre el pobre padre visitador, que terminaba por asumir el rol de un severo castigador, que por cierto no era su rol, o se volvía en alianzas peligrosas con otra religiosa de mentalidad afine, que quebraban el camino comunitario y la comprensión serena de los cambios que emergían. Sin embargo, sobre alguien se tenía que verter el propio descontento acumulado, que no se quería enfrentar públicamente porque era demasiado comprometedor y revelador. Sin embargo, el diálogo con sencillez y de inmediato se desarrollaba en los ámbitos formativos del noviciato del monasticado, se transformaba en método y formaba personas abiertas al encuentro y a la escucha. Continuar esta experiencia formativa y facilitar el encuentro dialógico entre hermanas postulaba como normal consecuencia la creación de grupos generacionales que continuaran a llevar un mutuo sostén en el camino de la conversión y facilitar una integración fraterna con el grupo más amplio de la comunidad. La experiencia había claramente demostrado que cuando hay integración entre las hermanas coetáneas, se verifica también la integración con toda la comunidad. ¿Dónde estaba entonces el dolor de esta experiencia? El dolor estaba en la acusación, a veces violenta, de crear divisiones en la comunidad. Probablemente Clara se recuerda algo.
Producir divisiones en el cuerpo comunitario que es el cuerpo del Señor es algo de diabólico y era un sufrimiento para todas. El deseo era solo, como dice Adiadi, permitir al Espíritu de penetrar todas las cosas para hacerlas más vírgenes, más jóvenes, más transparentes. Pero la interpretación de este camino no era igualmente clara para todas. Debemos todavía reconocer que el dolor de la incomprensión era siempre una realidad purificante que nos libraba de una fácil celeridad eufórica y nos restituía constantemente al deber de edificar la unidad comunitaria como meta única y necesaria, deseada y amada. Era un dolor sano, aun si a veces difícil de sobrellevar. Se trataba de seguir el camino trazado sin ceder y sin desviarnos, pero con una visión siempre más clara del fin a alcanzar y vivirlo con mucha humildad. La fe nunca rinde pasivo el hombre, ni paraliza lo que él actúa, sino que lo hace activo en su interior y lo atrae siempre hacia lo que es esencial, es decir, a su fundamental pertenencia al cuerpo del Señor, la Iglesia, la pequeña iglesia de la propia comunidad. El profesor Lucio Rossi del grupo CERN afirma que si uno tiene el sentido del camino, esto es importante, el error y el límite están allí para indicar la vía. El límite es algo que si lo abrazas y los aceptas, te hace proceder y no quedarte donde estás. De hecho, con el tiempo, el método ha revelado que en las nuevas generaciones, el fruto de una siempre más profunda pertenencia a la iglesia y a la casa, que nada ha podido nunca más borrar. Puede ser que otro aspecto del dolor nos haya acompañado un poco en la experiencia de las fundaciones que han dado vida a nuestra filiación y que son la gran riqueza de nuestra comunidad madre. Seguramente había el dolor de una separación, la pesada tarea de llenar los vacíos que quedaban por las que salían y que nos pedía de cerrar las filas y asumir las responsabilidades vacantes, la incógnita de un futuro no todavía bien definido y la fatiga de llevar una fidelidad generativa hacia la fundación que nacía. Vitorquiano ha siempre concebido una fundación como una generación. Y esto ha siempre significado asumir una maternidad que no fallase con el tiempo, que no se preocupara de transmitir cosas y costumbres organizativos o culturales, sino más bien los valores recibidos de una tradición milenaria, fecundos de aquella vitalidad del espíritu que nunca enciende un carisma para vaciarlo con el tiempo de su radical contenido. Eso significaba para la casa madre
interpelarse primero sobre los valores que quería transmitir, pues que se puede transmitir solo lo que se vive. Y al mismo tiempo abrirse a una distinta expresión de tales valores que daba amplitud y vitalidad a la misma experiencia vivencial de la casa fundadora. Aquello no era el dolor. El dolor venía de una presión preocupada y ansiosa de la famosa inculturación, muy a la moda alrededor de los años 70, y que se proponía de una forma bastante polémica el rechazo de un origen considerada superada y manifestaba el deseo de una novedad sin espesor de tradiciones, casi una realidad sin raíces. Cualquier memoria de un recibido estaba fácilmente considerada como imposición. Cualquier deseo de transmitir la gracia vocacional recibida arriesgaba de ser considerada una cerrazón a la novedad local, una falta de respeto de la mentalidad y sensibilidad de la riqueza humana y cultural indígena. Y esto no solo en América Latina o en Oriente, ma también en Italia. Abandonar el campo a la invasión cultural del lugar, olvidando la tarea de la transmisión de un carisma, o imponerlo con espíritu conservador y rígido para que pudiera mantener su forma originaria, eran las preguntas pesadas de la época, preguntas superficiales o rígidas, comodantes o impositivas, aun si nunca verdaderamente profundas. En Vitorquiano habíamos tenido la intuición de un camino distinto, el camino de un testimonio humilde del amor que nos unía como pequeña iglesia monástica, de la gratitud por lo que se nos ofrecía, de grande admiración por lo que encontrábamos, de una gran apertura a toda la novedad cultural del lugar, aún en la plena fidelidad a nuestro propio origen, y la convicción que anunciar a Jesucristo era la única cosa que contaba. Ofrecer en pobreza y sencillez el ámbito de una familia monástica, rica solamente de un calor acogedor, respetuosa y amante hacia quien se asomaba a la puerta del nuevo monasterio para compartir el deseo de Dios y la pasión por su alabanza. Quizá no hemos sido totalmente fieles a esta consigna que nos venía de la casa madre, pero la indicación recibida era muy clara. Una vez más, una expresión del filósofo Ariely nos aclara y conforta. Para la Iglesia del Verbo encarnado no existen otras culturas. Como el alma no es una parte del cuerpo, sino lo que da forma a todo en función de la vida, así la Iglesia no es una comunidad entre otras, portadora de una religión como otras, sino que siendo su alma creada, que su alma creada es la divina caridad y su alma increada es el Espíritu Santo,
La Iglesia es lo que viene a vivificar la memoria y a reanimar toda cultura, a valorarla, a coordinarla con la otra. En la Iglesia, cada una llega a ser más sí mismo junto a los demás. La Virgen María habla a Bernadette en el dialecto del Beam, y el Señor mismo habla en tamil en el rito malabárico. El impulso de la caridad inventa, guarda, promueve las primicias de toda cultura y purifica las tradiciones, y es una fuerza que empuja a ir siempre más lejos hacia el próximo, atento a lo que está cerca. Sin embargo, todo esto ha significado humillación y dolor en una época en la cual inculturar significaba más que un respeto para los valores sanos de toda cultura y la belleza de todo lugar de la tierra, significaba liberarse de un pasado y valorar cualquier costumbre local como fuera evangelio. Era la fuerte presión sociológica de la época. Pero la filiación de Vitorquiana ha continuado a partir hacia los puntos más remotos del planeta, llevando consigo el valor primario del oficio divino como alabanza suprema del Altísimo, un amor fiel e integrado para la comunidad iglesia, la pasión de una pertenencia y un reconocimiento de un origen, la fe en la autoridad establecida, en una incondicional ternura para las jóvenes vocaciones que el Señor nos donaba. Por cierto, el dolor nos acompañaba, pero también nos ayudaba a alcanzar las raíces más profundas del ser y de la vocación recibida, y a no sentirnos protagonistas, orgullosos de una aventura misionera, sino gente pobre, acogida por la misericordia de Dios en todo lugar de la tierra. Quedan famosas las palabras del Papa Pablo VI al grupo fundador de Inoco, y recuérdense que van allá para rezar, para rezar, para rezar. Vivir una fundación nunca ha significado la imposición de un carisma por el exterior, sino reconocerlo en el rostro y en el deseo del otro, consciente que el verdadero idioma universal para una profunda transmisión no es la lengua de quien viene o la lengua del lugar, que sin embargo se tiene que aprender con extrema atención, sino el lenguaje del amor. Un idioma de fuego que abraza y al mismo tiempo rinde ardientes todos los idiomas. Por cierto, el pequeño dolor vivido no tiene un gran significado, pero sí una profundidad que desde siempre nos ayuda y nos sostiene. Sin esta pequeña matiz de sufrimiento, nunca habríamos logrado vivir el gozo de la humildad que nos entrega la gracia del lugar y de un pueblo. Creer
en la riqueza de una pertenencia que se amplía en el tiempo y en el espacio, sin perder su espesor. Descubrir las bellezas que siempre revela en todo lugar el rostro sublime del Creador. Gozar de la capacidad de reconocernos siempre y donde quiera, sin presunción y sin falta vergüenza, hijas de la misma madre, hermana de toda la vida, rama fecunda de aquel tronco milenario y centenario que desde Cister hasta Vitorquiano arde en el seno de la Iglesia. Hoy este pobre, pequeño sufrimiento está desde mucho tiempo superado. Hay otros dolores que envuelven la sociedad y la Iglesia y que nos reclaman una conciencia atenta de lo que pasa a nuestro alrededor, en el mundo, en la historia, en la Iglesia, y pide a nuestra fe un ímpetu que venza toda oscuridad y cerrazón. El dolor histórico que hemos vivido ha, por cierto, abierto caminos, y la esperanza nos dice que también el actual dolor del mundo abrirá caminos de vida nueva y pide a nuestro monaquismo el riesgo de un encuentro con las heridas del hoy para vivir su servicio de sanación. Me permito citar largamente una reflexión muy articulada que nos transmitió nuestra Madre Paula en los capítulos del domingo, de un obispo español que ha tenido gran resonancia en el camino eclesial actual y que puede ayudarnos a mejor comprender el dolor que domina hoy el mundo. En un reciente congreso sobre la pastoral juvenil, que tenía como tema la emergencia afectiva, 2012, Monseñor Ignacio Munilla, es el obispo de San Sebastián, exploraba con gran competencia el dolor del mundo y las tres grandes heridas afectivas del joven de hoy: el narcisismo, el pansexualismo, la desconfianza, que al fondo son un verdadero problema de fe, que toca e invade también nuestra actual experiencia monástica, heridas a las cuales el monasterio está llamado a dar una respuesta, como siempre ha intentado dar una respuesta a toda problemática histórica y religiosa emergida en los siglos. Bernardo es típico. Munilla define el narcisismo presente en la juventud contemporánea como el permanecer cerrado en la contemplación de sí mismo, atado a una fuerte hipersensibilidad, Madre Pía, y a la absolutización de los sentimientos y de los miedos, a la percepción de que todo el mundo gira a nuestro alrededor, y en la búsqueda ansiosa de aprobación, seguridad, admiración. El narcisista es entonces incapaz de relación, pues que en él el amor es únicamente egocéntrico y posesivo, y la vida es pura satisfacción por lo que pretende y no obtiene. Eternamente incomprendido, vive y muere en el culto de su imagen. Mientras que el pansexualismo, Munilla,
para Munilla ve una serie de fracturas antropológicas profundas que han producido un divorcio entre sexo y amor. No hay apertura a la vida. El matrimonio solo cierra el amor en una ahogante normativa jurídica. Se trata de una verdadera ruptura antropológica del hombre y de sus relaciones humanas. Define por último la herida de la desconfianza como una síndrome psicológica que supone una profunda inseguridad, una gran dificultad en el dar confianza a los demás, la sensación de no pisar un terreno seguro y el terror del futuro. La soledad es entonces el drama de nuestro tiempo, y más que la soledad tendríamos que hablar de aislamiento subjetivo en las redes de Twitter o Facebook, en el alcohol, en la droga, en la banda de los barrios. Bien conocemos la situación y sabemos el mal y el dolor que engendra, y sabemos que quien llega al monasterio lleva en sí mismo estas heridas y el vacío del sentido último de lo que vivimos y somos. Pero lo que es más interesante son las indicaciones positivas que ofrece Monseñor Munilla frente a esta situación de dolor desconcertante. No deberíamos tener miedo, afirma, en hablar claramente y con fuerza de amor, de castidad, de belleza, de comunión y de abandono a la voluntad de Dios. Aquí la vibración pastoral del Concilio Vaticano II se hace profunda. El anuncio del amor de Dios, explica Munilla, funda la autoestima de sí mismo. El famoso estribillo de todos los psicólogos que fundan la autoestima sobre el conocimiento de las buenas calidades, cosa por cierto muy buena, pero inconsistente, porque no hay para el hombre ninguna posibilidad de autoestima de sí mismo si no encuentra el amor que lo ha engendrado de la nada a la existencia. Solo si nos sentimos incondicionalmente predilecto, incansablemente amados, eternamente deseados, infinitamente redimidos, insaturablemente perdonados, lograremos amarnos a nosotros mismos, a amar nuestro destino, a aceptar la vida como un don precioso, no obstante las dificultades y el dolor que podemos encontrar. Sin este encuentro con el amor de Dios, nace solo un autodesprecio de sí mismo, fruto del narcisismo. Cristo crucificado es la única medida de lo que cada uno vale delante de Dios. El Salmo 102 canta: como es tierno el Padre con los hijos, con quien lo ama es tierno el Señor. Él conoce nuestro instinto, recuerda que somos barro. Pero el amor exige por sí mismo una dimensión ascética que no es moralismo, sino realismo, es decir, superación de aquella soledad narcisista que nos repliega sobre nosotros mismos, que es victoria sobre el egoísmo que todos llevamos dentro, que es maduración del don de sí mismo, que es olvido de sí para abrazar la vastedad de un encuentro
donde de veras explote el amor que da vida. Por lo que se refiere al pansexualismo, Monseñor Bonilla propone de rescatar la virtud de la castidad. Él habla de la castidad como de una virtud real, es decir, propia de aquello que no se dejan arrastrar por sus pasiones, porque son dueños de sí mismos, y no porque quieren vivir una soberbia experiencia de estoicismo, sino porque saben que la conquista del mundo siempre pasa por la conquista de sí mismo. Nuestra misma felicidad vocacional siempre pasa por una disciplina de gracia, una fidelidad de obediencia, una decisión de perseverancia, un dominio del propio temperamento y de nuestro gusto. Hay algo y alguien que vale más. De mis tiempos se decía, el ideal vale más que la vida. Y allá del dominio de sí, la castidad se relaciona con la pertenencia. Quien pertenece a alguien no pierde tiempo en la búsqueda de compensaciones, sin contar que la falta de castidad siempre tiene como fondo la mentira y la curiosidad. Jesús habla de la bienaventuranza de los limpios de corazón, porque es el corazón más que el cuerpo que en el cual toma consistencia aquella transparencia de vida que llamamos castidad. El Evangelio cuenta la historia de los 10 leprosos sanados por Jesús, y que Jesús les manda a presentarse al templo, según la praxis cultural hebraica, que exigía que solo el sacerdote podía declarar sanado un leproso. Sin embargo, uno de los 10 vuelve atrás, reconoce en Jesús la fuente de su sanación y lo adora. Era un hombre con el cuerpo enfermo y el corazón puro, que de inmediato vuelve a la fuente de su salvación y adora. El casto siempre ve de dónde proviene la luz y pide humildemente a Dios la luminosidad de todo su ser, distancia e intimidad. El infinitamente otro es el infinitamente cerca, es la luz del corazón. Monseñor Bonilla, considerando la temática de la castidad, hace un'ultima referencia a la belleza, citando Benedicto XVI, que exhorta a recorrer el camino de la belleza, es decir, de la luz, de la armonía. Al entierro de Don Giussani, el cardenal Ratzinger evocaba en efecto la belleza. Desde el comienzo, decía, Don Giussani era penetrado, mejor era herido por el deseo de la belleza. Pero no se contentaba de una belleza cualquiera, de una belleza banal, buscaba la belleza misma, la belleza infinita, y así ha encontrado Cristo. En Cristo la verdadera belleza, el camino de la vida, la verdadera alegría. La herida de la auténtica belleza rinde castos, porque anda mucho más allá de los cánones de belleza establecida por el mercado y encuentra la esencia de la pura armonía de Dios y de todas las cosas, la belleza creada. Por lo que se refiere a la herida de la desconfianza, Monseñor Bonilla propone un remedio fundamental, una experiencia de comunión en el seno de la Iglesia y la experiencia del abandono a aquel que todo lo puede.
Benedicto señalaba en la audiencia del 31 octubre que la tendencia hoy generalizada relega la fe en el ámbito del privado, contradiciendo por lo tanto su misma naturaleza. Tenemos la necesidad de la Iglesia para confirmar nuestra fe y para experimentar los dones de Dios, su palabra, los sacramentos, el sostén de la gracia, el testimonio del amor. Solo así nuestro yo es un nosotros de la Iglesia. En el nosotros de la Iglesia podrá percibirse al mismo tiempo como destinatario y protagonista de un acontecimiento que lo supera. Es la experiencia de la comunión con Dios que establece la comunión con las personas en un mundo donde el individualismo parece condicionar toda relación entre las personas, volviéndolas más frágiles. La fe nos llama a ser el pueblo de Dios, a ser iglesia, portadoras del amor y de la comunión de Dios con toda humanidad, hacia toda humanidad. Percibirse como un nosotros, como un pueblo, es la gran victoria sobre la herida de la desconfianza. Un pueblo que canta su liberación, cantaba Claudio Chiefo. Camina el hombre cuando sabe dónde ir. Mientras que por la gran palabra de abandono a aquel que nos amó primero, viene citado sobre todo el ejemplo de Pedro, que camina sobre las aguas para alcanzar al Señor que viene a su barca en la noche. Pero en el instante en que Pedro duda, se hunde. Una mano lo recoge: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es otra vez Claudio Chiefo que canta: no tener miedo, no pararte jamás, porque mi amor es fiel y no se acaba nunca. A confirmación de lo dicho aquí, las bellas palabras de un sermón de San Agustín que podemos considerar como el augurio final de este pequeño curso de nuestra filiación. San Agustín dice: canta y camina. Consuélate en el trabajo cantando, pero no abandonarte a la pereza. Canta y camina. ¿Y qué significa caminar? Significa avanzar en el bien. Avanzar en el bien, en la fe, en la bondad, en la luz. Canta y camina. Porque la bendición de nuestra filiación no es su fuerza, ni su belleza, ni su éxito, ni su difusión en el mundo, sino solo el hecho que camina, que continúa caminando porque nunca se siente llegada. Y la vía que recorre sin cansarse nunca admite desviaciones ni paradas, sino solo aquella mirada de amor, de fe y de esperanza que se concluye en lo eterno. Entonces canta y camina.